la Sala de Internación de Salud Mental, y ya hace muchos años que trabajo haciendo interconsulta, como decía Andrés. Entonces trabajamos en lo que son las salas generales, un poco haciendo lo que hacen ustedes también, visitando a los pacientes que están en terapia intensiva, clínica, cirugía, bueno, todo lo que son las salas generales, atendiendo pacientes adultos, porque la parte de niños la tienen otras psicólogas que trabajan en infanto juvenil. Yo lo que quería, en función de lo que habíamos hablado con Andrés, mi colega se puso a disertar sobre lo que son los síntomas actuales en salud mental. Nosotros lo que habíamos pensado es, como una segunda parte de la charla, poder precisar un poco más cómo es la situación del paciente enfermo y en especial del paciente internado. ¿Qué le pasa a la subjetividad de un paciente que está atravesando una enfermedad y una internación? Pensando también en poder dar algunas herramientas para ustedes que voluntariosamente van y trabajan al lado del paciente, igual que hacemos nosotros. Por eso la disertación se llama Psicología del Enfermo. Bien, para empezar a precisar cuestiones. Definición de psicología. Es una disciplina que estudia y trabaja con procesos mentales y cómo inciden en la vida de las personas. Definición de enfermedad. Alteración que afecta el funcionamiento de una parte o de la totalidad del cuerpo. La enfermedad provoca modificaciones objetivas, medibles y subjetivas. La salud mental, como decía el colega antes, la podemos ver en cualquier tipo de pacientes, aún en pacientes con diagnósticos de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Siempre apuntamos a lo que es salud mental y a lo preventivo. Nosotros pensamos, yo pienso en la clínica de esta manera. Por ahí, a diferencia de cómo se pensaba antes, el psiquismo de todos nosotros no se termina de constituir, no es que lo que nos pasó en los primeros años nos define y ya. Eso incide, pero es un psiquismo abierto al porvenir. Esto quiere decir que lo que nos vaya pasando, los acontecimientos con los que nos vayamos encontrando, van a ir moldeando nuestra subjetividad y también nuestra subjetividad, de acuerdo a cómo pueda plasmarse a los acontecimientos, va a ir modificando los acontecimientos. Entonces ahí tiene pleno sentido que trabajemos desde con personas jóvenes hasta con personas añosas, siempre apostando a lo activo del sujeto, pensando en esta cuestión de que siempre se pueden prevenir cuestiones de salud mental sobre todo. Otra cosa que pensaba y que quería situar antes de seguir, en función de una de las preguntas que hubo que me pareció muy pertinente, los que trabajamos en salud, los profesionales, los no profesionales, tenemos que saber que trabajamos con pacientes con situaciones de riesgo y tenemos que ser concienzudos con esto. Muchas veces van a pasar cosas que no son agradables, que no se pueden evitar, y eso es parte de nuestra profesión, de nuestra labor, trabajando con personas y con personas con enfermedades. Se hace todo lo humanamente posible, lo médicamente posible, lo psicológicamente posible, sabiendo que hay una posibilidad. Entonces también uno tiene que estar muy atento a esas situaciones. Si decidimos trabajar con pacientes, siempre hay cuestiones que nos pueden exceder y que pueden no gustarnos, incluso pueden hacernos mal, y son parte del trabajo. El tema es ver, así como hablábamos hace 2 minutos, qué hacemos con esas situaciones para que no nos traben en la vida, sobre todo. Bien. Entonces, ¿qué siente una persona ante una enfermedad? Acá vamos a situar cuestiones a nivel de enfermedad, pero también ligadas a lo que es la hospitalización. Cada enfermo vive la enfermedad de acuerdo con su situación vital, con rasgos de personalidad previos e historia personal. Esto quiere decir que no vamos a poder generalizar en ninguno de los pacientes qué puede llegar a suceder, qué puede llegar a sentir. Hay que ir, como decía el colega antes, al caso por caso. La enfermedad modifica los roles sociales establecidos, proyectos y la relación con el propio cuerpo. Una enfermedad, más allá de que trae como distintas cuestiones a nivel salud,
trastoca todo lo que es la vida de la persona, a nivel proyectos personales, no sé, desde tengo un viaje la semana próxima y de repente me agarró una hepatitis y tengo que cancelar eso que venía proyectando hace un montón de años, hasta personas que por ahí sienten el riesgo de otra manera o tienen tendencia a enfermarse, como decía el colega antes, por ejemplo con las personas hipocondríacas, van a transitar una enfermedad, una hospitalización de una manera completamente distinta a otro tipo de personas, y los roles sociales también se trastocan. Yo a los pacientes siempre les digo, cuando, en el mejor de los casos, cuando la cosa va bastante bien, cuando se interna un paciente, se interna una familia. Entonces ahí nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar muy atentos a hacer un correcto diagnóstico de situación. ¿En qué situación está ese paciente? Antes se hablaba de ciertos diagnósticos psicopatológicos. Yo la sugerencia que les doy, que es lo que a mí me sirve en mi clínica, el colega había mencionado un psicoanalista inglés que se llama Winnicott. Winnicott hablaba de uno tiene que tener cierta formación, pero a la hora de estar con el paciente, hacer a un lado la formación y escuchar al paciente, sacarse de lado todo eso que uno trae en la cabeza. Muchas veces los diagnósticos nos asustan o nos dejan a pensar cosas de ciertas maneras, eso hay que dejarlo de lado y ver con qué nos encontramos. No es lo mismo un esquizofrénico que otro, por toda la cuestión que engloba la enfermedad, por la situación del paciente, por si tiene familia, por el grado de deterioro, la edad, lo que pudo hacer con su vida, etc. Entonces, bueno, a mí me gusta pensar en términos de diagnóstico de situación. El diagnóstico de situación que engloba al diagnóstico psicopatológico, o mejor dicho, de salud mental, porque cuando hablamos de psicopatología ya hay una patología instalada. A mí me gusta más pensar en salud mental porque podemos apuntar a lo preventivo, incluso en psicopatología ya instalada. Bueno, y también modifica la relación con el propio cuerpo, sobre todo en situaciones como más graves, del estilo amputaciones, cirugías, este tipo de cuestiones. O sea, son todas cosas que pueden llegar a ocurrir en una hospitalización atravesando una enfermedad. Los pacientes en general, ¿de qué síntomas nos hablan a nosotros? Bueno, angustia, ansiedad, estrés. El estrés puede ser situacional por la situación que se está atravesando, pero también puede venir con estrés previo y eso agrava más la situación actual y el estrés que le genera la hospitalización. Miedos, preocupaciones, desesperanza. Acá también hay que tener cuidado con los diagnósticos. Antes se había hecho una pregunta, Andrés, creo que había sido en relación a lo que es la depresión. Sin pretender hablar mal de colegas, los médicos muchas veces no, la formación de salud mental de los médicos en general es muy escueta. Entonces, se baraja mucho lo que es el sentido común, esto que se estuvo hablando, de cosas que se escuchan, ataque de pánico, depresión, bipolaridad, como diagnósticos que pululan y que quizás no son como muy certeros y obturan el poder entender lo que le pasa a un paciente. Los médicos muchas veces nos hablan a nosotros de salud mental de tal paciente está deprimido, sin llegar al caso extremo que dijo Andrés, que seguramente era una depresión mayor, el tipo que no se levantaba, que no se bañaba. Muchas veces cuando vamos a evaluar un paciente, los pacientes no están deprimidos, no tienen una depresión instalada. Si no actuamos quizás se tienda a eso. Y entonces es lo que decía también el colega, muchas veces el paciente está triste. Y muchas veces la tristeza es normal y hasta es esperable. Como decía el colega, si uno está atravesando una situación de duelo, ¿cómo no va a estar triste? Nos llamaría la atención si no hubiese ningún síntoma o ningún signo que nos haga pensar en que esa persona está triste. La vez pasada en clínica había una señora grande que tendría, no sé, 89 y tenía 2 hijas grandes también. La señora empeoró, pasó a estar en fin de vida. Las hijas me convocaron a mí porque en realidad las hijas no querían decirle a la madre, cuando todavía estaban medianamente bien, no le querían decir el diagnóstico, tenía un cáncer muy avanzado que no tenía tratamiento. O sea, el tratamiento era paliativo, no se iba a curar.
Entonces, bueno, no le querían decir para no deprimirla más, una señora con antecedentes de depresión, no sabían qué hacer las hijas muy amorosas, muy comprometidas, pero con miedo. Entonces, bueno, empezamos un poquito a charlar con ellas. El paciente tiene derecho, es una ley que todos los que trabajamos en salud está por encima nuestro, la ley de derecho del paciente. El paciente tiene derecho a saber sobre su padecer, su diagnóstico, su pronóstico y su tratamiento. Ahora, también tiene derecho a no saber, y ahí hay que tener cierta cintura. Si a mí el paciente me expresa no querer saber, por el motivo que sea, yo por supuesto como psicóloga trabajo eso, para saber si es una cuestión de negación o qué pasa ahí. Pero también tengo que respetar eso. Hay pacientes que quieren que la información se le dé a la familia. Hay pacientes que quieren saber hasta ahí. Y bueno, y uno los va acompañando y uno tiene que ir atrás de la clínica del paciente. Bueno, estas chicas, cuando la madre empeoró, lo que me planteaban es que el marido de la señora también era añoso y estaba iniciando una demencia, entonces tenía momentos de lucidez, momentos que no, iba y venía. Y no sabían si contarle, sabía que la esposa estaba internada, pero no sabían si contarle que en breve no iba a estar más entre nosotros. Entonces yo lo que hablé también es, en función de la experiencia, sobre todo trabajando en pandemia, en terapia intensiva, que ellos lo vayan sondeando y que le den la posibilidad de elegir, que le cuenten un poco la situación y que quizás era saludable para su salud mental en una persona iniciando una demencia y añosa, tener la posibilidad de elegir despedirse de su mujer, en ese contexto tan difícil. Entonces le conté que en terapia intensiva, en pandemia, nos pasó mucho de gente con el COVID que no pudo despedirse de sus familiares y todavía hoy estamos atendiendo pacientes que tienen duelos congelados, duelos patológicos, por no haberse podido despedir, no haber podido estar al lado de la persona con la que compartieron toda la vida, hijos, padres. Entonces, bueno, les cuento cómo termina la historia. La señora, por supuesto, que se murió, el hombre vino, el esposo pudo venir, se despidió. La otra vez cuando iba al hospital me cruza por la calle y viene, me da un abrazo directo y me dice que fue muy importante la intervención, que el esposo fue, por supuesto que eligió, quiso ir a despedirse. Cuando estaban enterrando a su mamá, a los 4 días internaron al padre y terminó muriendo también. Ella me decía, yo parezco loca. ¿Por qué pareces loca? Todo esto en la calle, en la puerta de un negocio. ¿Por qué pareces loca? Porque estoy llorando todo el día. Pero eso no es de locura, eso habla de salud mental. Vos estás en un duelo, perdiste en muy poco tiempo a 2 personas en una situación muy difícil. ¿Cómo no vas a llorar? Es normal, es esperable. Es normal que estés triste. Muchas veces es importante validar los sentimientos, porque como decía el colega, a veces tenemos tantos imperativos sociales y el estar feliz y el pasar otra cosa y seguir productivo es uno más, y eso va en detrimento de lo que es la salud mental. Bueno, entonces nosotros como psicólogos lo que hacemos es tratar de pesquisar factores de riesgo psíquico. Los hay, individuales y psicosociales. Individuales, rasgos de personalidad previa, tendencia a enfermar, percepción del riesgo, las nociones que tiene sobre lo que es la enfermedad, recursos de afrontamiento. Bueno, de eso nos ocupamos los psicólogos. Este me parece más interesante, sobre todo porque los toca a ustedes como voluntarios en la labor que ustedes desarrollan. Son los psicosociales, que son creencias y valores socioculturales en función de cómo uno entienda lo que es el estar enfermo, lo que es tal enfermedad. Muchas veces las cuestiones espirituales también ayudan. El nivel intelectual, por supuesto, porque a veces no se termina de comprender, y en esto los médicos a veces no ayudan porque nos hablan el médico y no entendemos nada, y encima traemos un nivel intelectual bajo. Viene muy asociado a lo que es la vergüenza y al no poder preguntar, no poder decir, no estoy entendiendo, y entonces eso obtura siempre. Por eso en las partes en terapia intensiva eran interesantes, porque a mí me permitía como psicóloga preguntar lo que sea pensando en el que teníamos adelante, desde qué es una traqueostomía, si después se cierra el agujerito o no, cosas como muy simples que por ahí los médicos dan por sentadas, y los que somos legos en medicina no lo tenemos así tan trabajado, y que inciden en las decisiones que nosotros podamos tomar.
Bueno, pobreza, desocupación, ni hablar, y redes de apoyo. Esto es fundamental. Con redes de apoyo nos referimos, en el mejor de los casos, a familias, como las chicas que les contaba, amigos, vecinos, lo que se les ocurra que pueda servir de apoyo, y ahí entran ustedes, y es fundamental el rol de los voluntarios para armar este tipo de cuestiones, para prevenir cuestiones ligadas a psicopatología y también para ayudar a atravesar de mejor manera las internaciones y los procesos médicos. Bien, acá tomé se hicieron unas investigaciones antropológicas y lo que se vio es el uso que se le da en la lengua inglesa. Nosotros decimos enfermedad en general, ellos tienen esta disquisición que apunta a lo siguiente. Son tres experiencias de lo que es el estar enfermo. La primera es illness, que apunta a la sensación subjetiva de enfermedad. ¿Cómo me defino yo? ¿Qué defino yo lo que me pasa? ¿Cómo lo transito? ¿Qué me ocurre subjetivamente? La segunda es disease. Esto es como la entidad nosográfica médica. Es objetiva y es portar una enfermedad. Tiene ciertos síntomas, tiene ciertas cuestiones, es lo que uno puede ver o leer en los manuales de medicina. Es la definición médica de enfermedad. Y la tercera es sickness, que es la forma en que los otros, el otro social, interpreta y valora lo que es el estar enfermo. Es la dimensión social de la enfermedad y es clave para que el paciente sobrelleve las dos anteriores. ¿Por qué? Porque están todas entrelazadas. La tercera es un poco la que define las otras dos, en la situación del estar enfermo y sobre todo del estar hospitalizado. Esto también apunta a los roles de los que hablábamos antes. Muchas veces cuando un paciente se interna, al margen de lo que le esté pasando, por más que sea grave, los pacientes se preocupan por los que están afuera. Por ejemplo, padre de familia, un tipo que toda la vida estuvo acostumbrado a trabajar, que muchas veces se define como un animal de carga. De repente pasar a estar acostadito, sin hacer nada, que tengan que venir, en general, enfermeras mujeres a higienizarlo, que le tengan que dar de comer. Al margen de del proceso médico que esté atravesando, todo esto va en detrimento de su salud mental, que está íntimamente ligada con lo que es la enfermedad médica. O sea, nosotros tenemos que saber que el cuerpo y la mente son uno solo. Esto incide en esto y esto en esto. No se puede seguir disociando. Los médicos muchas veces tienden a disociarlo y ahí empiezan los escollos. Y nos llaman en general a nosotros y por lo general nos llaman tarde. Pero bueno. Entonces, todo esto se lo voy diciendo para que ustedes como voluntarios puedan ir armando en su cabeza como un mapa conceptual de a quién tienen enfrente y qué es lo que ustedes pueden hacer ahí, más allá de la asistencia propiamente dicha, más allá de darle de comer a alguien. Cuando ustedes están enfrente de un paciente haciendo algo, por ejemplo, dándole de comer, todo esto que estamos mencionando está en juego. Por eso me parece que está bueno conocerlo como para poder ponerlo en la cajita de herramientas que ustedes llevan. Bueno, esto del lado más de la enfermedad de los pacientes. ¿Qué pasa del lado más médico institucional? Así como la OMS antes definía la enfermedad como un completo estado de bienestar, ahora lo define como un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, tenemos al enfermo en situación, es el enfermo con todo su grupo familiar, sus redes de apoyo, al médico y equipos tratantes, y ahí entran ustedes, y también al institucional. Son tres dimensiones que uno tiene que tener en cuenta porque siempre están incidiendo, para mal o para bien, en cómo uno pueda transcurrir el proceso de hospitalización y de cura. Platón decía que un buen médico tiene que tener dos características, dos condiciones, la tecné y el medeos. La tecné apunta a la técnica, la facultad de poder, los conocimientos, la formación, el poder hacer con la enfermedad. El medeos, que es algo que muchas veces queda solapado y que es fundamental, que hace un buen médico, la actitud de poder cuidar a otro.
El discurso médico-científico tiende a descartar lo que es la subjetividad. Los médicos, por eso que les decía antes, en general, en el mejor de los casos, tienen mucha técnica, pero hacen un poquito de agua en lo que es el medeo. Y esto no porque no sé, sean malas personas, sino porque a nivel formación no se tiene en cuenta. El enfermo, en general, lo que necesita, cuando digo el enfermo, saben que me refiero al paciente hospitalizado, ¿no? Necesita la presencia de alguien que escuche, que acompañe, que dé una palabra, que dé una mirada, que dé una presencia. Atender al paciente más allá de su enfermedad. Los médicos también tienen, en su discurso, tienen muchas cuestiones desubjetivizantes. Por ejemplo, a nosotros nos llaman con Andrés, cuando nos piden alguna consulta, nos dicen, ¿podés ver a cama 38? Es un CA de pulmón, ¿qué es todo eso? Cama 38 es un señor que está internado, ocupando la cama número 38, un CA de pulmón que está atravesando un cáncer de pulmón. No sé nada del paciente, solo sé como esta cuestión más de la segunda fase de la enfermedad, lo médico, cómo se llama, cuántos años tiene. Todo eso genera efectos desubjetivantes, porque así como me lo dicen a mí como psicóloga, lo hablan adelante de todos los pacientes. El pase que ellos hacen en general en clínica es adelante de todos los pacientes. Entonces yo como paciente escucho lo del de adelante, lo del de allá, que tal se murió, entonces y uno está así tiradito en una cama escuchando eso completamente pasivo. Como todos nos podemos imaginar, eso va en detrimento de lo que sea el proceso de recuperación físico y mental. Entonces, a mí me parece que el rol nuestro, yo cuando hablo del rol nuestro me refiero a la parte no médica de la medicina, los kinesiólogos, los psicólogos, los terapistas ocupacionales, los voluntarios, las enfermeras, son fundamentales porque en general somos los que estamos más al lado del paciente, de la familia. Los pacientes siempre se quejan de que los médicos no los escuchan, y esto es verdad, por una cuestión de que tienen límites temporespaciales, si se quiere, pero también porque no quieren muchas veces adentrarse en la subjetividad del paciente, porque no solo les lleva más tiempo, sino porque muchas veces se angustian ellos, y un médico angustiado no sabe cómo operar con lo que tiene que hacer. Entonces toman distancia, una distancia prudente. Bueno, para salvaguardar esa distancia, me parece que el rol nuestro es fundamental. Yo no sé ustedes qué injerencia tienen con los médicos. Lo ideal, desde mi punto de vista clínico de salud mental, sería que, así como yo como psicóloga les hago una devolución, que muchas veces no les interesa, muchas veces no leen mis evoluciones, no lo tomo como algo personal, sino como algo de formación profesional, sería muy bueno que ustedes puedan darle una devolución al equipo de enfermería, al equipo médico, porque ustedes están al lado de pacientes y escuchan y ven cosas que los otros no ven y que son fundamentales para el paciente que está en la cama. Y todo esto ustedes lo pueden hacer y es esperable que lo hagan porque hace una diferencia no solo a nivel calidad de atención y evitar malas praxis, juicios de mala praxis, sino a nivel de recursos de afrontamiento para poder atravesar una enfermedad muchas veces compleja, una hospitalización. Ustedes piensen, la hospitalización genera un paréntesis en la vida de cualquiera, a cualquier edad. Uno viene con su vida normal, algo pasa, un acontecimiento inesperado, pumba, te tienen que hospitalizar. Pasás a ser el CA de la cama 38, a estar así, a no elegir tu comida, a que muchas veces nadie te hable, porque por ahí al lado tenés uno, no sé, que está en coma y el de al lado no te quiere hablar, a ver cosas y escuchar cosas que no corresponden y que solo te asustan más o te angustian más. Yo les estoy planteando, por supuesto, el peor panorama, no siempre esto se da así, pero lamentablemente es una constante, por lo menos en nuestro hospital público. Entonces, cuando alguno de ustedes va, muchas veces le ponen la bandeja de comida a una persona que está contenida de 4 miembros. Contenido es cuando
Por ahí un paciente está confuso, para evitar riesgos, se lo contiene, se lo ata, con un protocolo de seguridad debería ser, para que no se caiga, para evitar futuras complicaciones. Le dejan la bandejita ahí, yo estoy contenido, ¿cómo hago? Y nadie se da cuenta de eso. Teníamos un paciente en clínica que era ciego. Como era de salud mental, y lo de salud mental de guardia lo internaron por salud mental en clínica, sin decirle nada a nadie, los clínicos se enojan porque les ponen un paciente en una cama que, bueno, que tendría que ser de clínica. Nadie se había percatado de que el tipo era ciego, tenía la bandejita de comida ahí al lado. Como nadie le hablaba porque era de salud mental, nadie había pescado, es un señor grande. Bueno, y esto muchas veces no es por maldad. Los médicos tienen tantas cuestiones obligatorias de tiempo, lo institucional va tan en desmedro de la salud de los pacientes y de los profesionales, de los que cuidan al paciente, que muchas veces uno termina arrasado. ¿Qué sugerencias se me ocurrían a mí para poder darles a ustedes, para brindarles como en su quehacer cotidiano como voluntarios? Algunas son muy del sentido común, pero vieron que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces las vamos a mencionar. Conocer al paciente, un poquito de lo que hablábamos antes. Indagar a enfermería o a los acompañantes que estén presentes, familia, amigos, el de la cama de al lado. Muchas veces nos aporta información súper valiosa el de la cama de al lado, el médico ni sabe. Y eso es fundamental. No solo para armar lazo, para que después puedan charlar y llevar mejor la internación, sino datos clínicos. Yo a veces digo, ¿sabes si durmió anoche? ¿Sabes si comió? O incluso a veces cosas más bizarras del estilo, vino alguien que pretendía casarse con el paciente. Nos ha pasado. Bueno, conocer al paciente, indagar a enfermería o a los acompañantes para pensar estrategias de cómo acercarse al paciente, de qué cosas poder ofertar o no. Muchas veces no se puede hacer mucho, pero está bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos sentimos frustrados de no poder hacer más de lo que hacemos. Explicar para qué se está allí. Los médicos también en general, y a veces los enfermeros también, lo he visto, van y le sacan la almohada de atrás, le hacen no sé, y ni siquiera le dicen, le voy a sacar la almohada, le voy a cambiar esto. Eso es, no solo es horrible, sino que genera mucho malestar psíquico. Entonces, explicar para qué se está allí. Quizás una y otra vez. Bueno, yo estoy acá para ayudarlo, lo puedo asistir en tal cosa, lo puedo ayudar a comer, lo que sea. O sea, un trato humano, digno. Muchas veces parece del sentido común, pero esto queda solapado en la clínica, en el día a día. Nombrar al paciente por su nombre e identificarse uno. Hola Roberto, ¿cómo le va? Yo soy Cintia, soy psicóloga de acá de planta. Quería hablar con usted un momentito, no lo voy a revisar. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. O no, ahora no, porque no sé, me duele la panza. Bueno, listo. Ustedes también. Igual esto lo deben hacer ustedes porque tienen otra formación en su cabeza. Presentarse, preguntarle cómo está. Hago un pequeño paréntesis que mientras escuchaba al colega me parecía importante decir. Esto voy a describir rápidamente un cuadro clínico que me parece que hay que conocer, que no sé si todos lo conocen, que se ve mucho en las hospitalizaciones, que se llama síndrome confusional. La mayoría lo debe conocer. Es un síndrome que aparece, tiene inicio abrupto, o sea que aparece de la nada, sobre todo en pacientes añosos, con la hospitalización, y que responde a causas clínicas. Ejemplo, una viejita de 89 años en su casa tiene una infección urinaria y empieza a tener conductas raras, empieza a tener alucinaciones, empieza a no saber dónde está. ¿Qué pasó? Se volvió loca, se desmentizó. Volverse loco a edad tan tardía no es lo más frecuente, de hecho no. Una demencia podría ser, pero no es tan progresiva así de un día para el otro. Entonces, en la hospitalización lo que se ve que tiene un síndrome confusional que responde a causas clínicas, una infección urinaria. Sobre todo en viejitos, cualquier cosita clínica menor puede dar estos cuadros. Un bolo fecal, una infección urinaria, una infección respiratoria y de ahí para arriba. Entonces, cuando ustedes van, encuentran
a veces a los viejitos contenidos, porque como no saben dónde están, se quieren levantar para ir al mar. No saben en qué fecha están, no tienen idea de en qué lugar, no saben muchas veces, bueno, ¿y cuántos años tiene usted? 34, tiene 82, bueno. Entonces, el confusional puede ser hiperactivo, que son los pacientes más molestos, entre comillas, que se quiere levantar y que se revolea algo, que a veces se ponen agresivos, parte de la confusión. Muchas veces piensan que los secuestraron y que les están haciendo experimentos, algo delirante. Y entonces, claro, si se acerca al médico, te revolea con lo que tenga a la mano, la sonda, el papagayo. Muchas veces el confusional es hipoactivo y son los peores porque es el viejito que está así, que no molesta a nadie y que a veces no se ve que es un confusional. El confusional tiene mucha mortalidad. Es importante atender a esto. Esto se los digo solo a los fines de ¿qué podemos hacer los médicos con estas cosas? Por ejemplo, nombrar al paciente, nombrarse uno, ayudarlo a lo que es que está más abajo, la orientación temporoespacial. Bueno, estamos acá en el Hospital Álvarez, hoy es 14, bueno, me pueden ayudar, 14 de septiembre. Te agarró el síndrome de confusión. Pero me pasa mucho, los pacientes me digo, ¿ustedes saben qué fecha estamos? Que van a sacar el celular para darle a la precisión. Bueno, pero esto, cada vez que ustedes van, presentarse, nombrarlo, decirle estamos acá en el San Camilo, estamos en septiembre, falta poquito para la primavera, no sabe el calor que hace afuera, son todas cosas que ayudan a orientarse temporoespacialmente y que van en detrimento de lo que es el síndrome confusional, ayudan a poder salir más rápido de ahí. A veces se resuelve, a veces tarda como 6 meses, después incluso se den el alta. Pero lo quería traer porque les va a pasar mucho de pacientes así y es muy importante lo que ustedes pueden hacer ahí. Esto también se lo decimos a la familia, pero bueno, a veces si yo lo entrevisto a la familia, los médicos no le dicen esto. Entonces por eso yo quería que ustedes se llevan esto que es fundamental. Incluir la cordialidad, parece una estupidez, pero hay que mencionarlo por todo esto que venimos diciendo. Incluso con pacientes desagradables, porque son voluntarios, pero tampoco tienen sus límites. Entonces les puede pasar a alguien desagradable y sin embargo uno tiene que tratar siempre de mantener la compostura, la cordialidad. Muchas veces el desagradable responde a cuestiones institucionales que venimos situando. Y cuando hay una presencia, uno va un día, 2, 3, y el tipo ve que uno tiene otras intenciones y que está ahí para tratar de ayudar, de repente lo desagradable cambia con uno. Por ahí con las enfermeras sigue regulando cosas. Estar atentos a poder fomentar actividades recreativas. Muchas veces las personas o los familiares no se dan cuenta que estar así tiradito en una cama todo el día no colabora en nada. Entonces por ahí poder sugerir tener una radio, tener el celular, que le alcancen una revista, lo que se les ocurre a ustedes como nexo con el afuera, para ayudar a la orientación, pero también para estimular la cabeza, porque si no el día se hace de goma y la gente se pone mal por estas cuestiones. O a veces va la familia y tampoco sabe qué hacer y se quedan ahí al ladito y no hacen nada. Bueno, por ahí, si está la radio prendida, pueden hablar del tema que está sonando. Digo, esto también ustedes lo pueden tener, porque tienen más clínica, porque ven pacientes. Entonces, son recursos que ustedes ya deben tener y que hay que ponerlos a jugar. Estar atentos a las propias dificultades para asistir a un paciente. Y esto viene en relación a la pregunta que había surgido también en la charla anterior. A todos nos pasa, a los profesionales también, que un paciente nos puede generar mucha compasión, que nos puede retrotraer a situaciones singulares de uno, que nos genere rechazo por el motivo que sea, no nos vamos a poner moralistas. Y hay que atender a estas cosas, porque inciden en la clínica. A veces, yo a mis residentes siempre les digo, a veces no podemos ver a todos los pacientes, porque somos un equipo. Entonces, si vos de repente, había una residente que su mamá estaba cursando un cáncer, si le piden una interconsulta de un cáncer similar, es difícil que pueda operar bien ahí como psicóloga. Como somos un equipo, no hace falta que vaya ella, puedo ir yo y que ella vaya a ver, no sé, otra cosa. Esto también les va a pasar a ustedes y tienen que tenerlo en cuenta
Nosotros en terapia intensiva sobre todo siempre hablamos de cuidar al que cuida. Ustedes son los que cuidan, ustedes también tienen que saber cuidarse y estar atentos a esto. A veces hay algo que genera la clínica que es como una compasión patógena, de la que también se habló antes, y esto va en desmedro de no solo la actividad que ustedes puedan desarrollar, sino de la clínica del paciente. Evitar la compasión patógena y tener cautela. Esto siempre es así, cautela en todo lo que uno haga, cautela en lo que uno diga, cautela en lo que vaya a hacer. Que si uno cumplió los pasos anteriores, se supone que la cautela va a venir de la mano de uno, porque ya conoce al paciente, porque sabe de qué puede hablar y de qué no, y con cuestiones más clínicas también. Los que no somos médicos por ahí, si no preguntamos antes, porque a veces el enfermero no te dice, mirá que está con aislamiento de contacto, ¿qué es eso? Una bacteria intrahospitalaria, y entonces como vemos a varios pacientes, tenemos que ponernos, si vamos a tocar al paciente, un camisolín y unos guantecitos. Si nadie nos lo dice, yo voy, agarro las cosas del paciente, le paso el vasito de agua, después voy, toco otro paciente y se van contagiando así algo que se llama Klebsiella, que es una bacteria. Bueno, sería ideal que ustedes puedan hablar antes con alguien también del equipo médico para saber cómo manejarse, para saber qué el paciente puede comer. A veces te dicen tengo sed y uno, que del sentido común, bueno, espere que le sirva un poquito. Y de repente el paciente no puede tomar por X motivo, de la dilución, por ejemplo. Entonces yo siempre, a fuerza de parecer pesada, siempre les digo a las enfermeras, perdóname, ¿le puedo levantar la cabecera? ¿Le puedo dar un vasito de agua? ¿Le dejaron el postrecito? ¿Se lo puedo dar? Yo como psicóloga hago todas esas cosas porque entiendo que hacen a la salud mental de la gente. Porque pienso en situaciones y no en diagnósticos psicopatológicos simplemente. Entonces, para ir cerrando, la subjetividad de un paciente internado requiere de un trato que contenga y atenúe la vivencia de desamparo. Todas estas cosas que mencionamos hacen a vivencias de desamparo, que a veces reactivan desamparos anteriores. Muchos pacientes nos hablan de, cuando hay alguien dispuesto a escuchar, hablan de que por ahí nunca tuvieron nadie que los cuide, que enfermería los trata mal, que se sienten mal por tal cosa. Nosotros podemos hacer algo para ayudar en ese sentido. El estar solo en el hospital. O sea, ustedes, los voluntarios para mí son fundamentales porque muchas veces hay gente que está sola, a la que nadie le habla o a la que nadie lo asiste para comer. No de maldad, las enfermeras no tienen tiempo, a veces puede ser maldad, pero sí, las enfermeras no siempre tienen tiempo y a veces, bueno, no es lo que les corresponde. Entonces ahí son como un bastión importantísimo en la clínica del paciente internado. Que alguien vaya, que esté, que los escuche. Yo también pensaba con la pregunta sobre los niños, ¿no? Salud mental infanto-juvenil. Muchas veces la simple intervención es acto de presencia. 1, 2, 3, 4 meses y de repente algo aparece, sobre todo en pacientes psicóticos. Esto que mencionaba el colega, que después de tantos años, el que parecía súper desconectado sabía el nombre de él. Bueno, acto de presencia, que es lo que ustedes también hacen, fundamental en la clínica de la salud mental de los pacientes. Muchas veces los pacientes los esperan a ustedes, esperan que venga la hora de la comida porque va a venir Andrés. Y qué amoroso que es, y nos cuentan cómo es, y que le trajo una estampita, y un montón de cosas que son fundamentales. Bueno, ustedes también los esperan a ustedes, los reciben con cariño, porque va y vuelve el cariño si todo va bien. El buen trato ayuda a hacer más soportable las condiciones de internación y a aceptar las indicaciones médicas. Parece una tontería, pero muchas veces los pacientes difíciles, entre comillas, que en general no son los queridos por los servicios, por ahí se rechazan todo. No, rechaza todo, no sé para qué está acá. Cuando uno empieza a indagar, ¿qué es lo que rechaza? En clínica los pacientes los pinchan todos los días. Tienen los brazos, no todos, no quiero hablar mal de los colegas, pero en general tienen todos moretones y ya no les encuentran venas en muchos casos. ¿Cómo nos va a recibir un paciente así? ¿Con los brazos abiertos, moretonados? No. Entonces por eso cuando yo voy con mi guardapolvito,
Yo soy psicóloga, no lo voy a revisar y ahí por lo menos ya sí me recibe de otra manera. Pero lo que digo es, en muchas ocasiones a ustedes les va a pasar que les cuenten cuál es el motivo del malestar. Me duelen los pinchazos, pedí que me vengan a cambiar y no vienen, estoy hace 4 horas con el pañal orinado. Bueno, un montón de cosas y de información que incluso, estas no porque son más quejas y bueno, uno no le puede ir a decir a la enfermera tiene hace 4 horas el pañal orinado porque probablemente ya lo sepan y por algo no se tomó ninguna conducta. Vamos a evitar problemas, no nos vamos a meter ahí. Sí podemos avisar, el paciente dice que sí, ya lo vi, bueno, listo. Eso es lo máximo, cautela, también con los colegas, ¿no? Pero muchas veces les van a dar información de cosas médicas que por ahí no se saben. Me mueven y de repente me duele acá, o se llevaron el andador y el andador era mío, no sé, cuestiones básicas que si no circulan. Y ahí ustedes son fundamentales también. ¿Por qué? Porque prestan el oído a otras cosas, no solo a los signos vitales. Entonces, si ustedes después le pueden decir, por ejemplo, el andador, nos pasó con un paciente. No, bueno, pero espere, ¿este es su andador? Sí. Ay, al otro paciente. Este andador es de este paciente, en realidad el médico. Este andador es de este paciente. Ay, pensé que era del hospital, no. Se lo voy a llevar. Espere y buscamos una cintita adhesiva y le ponemos su nombre y su cama. Entonces, esas cosas simples hacen que después cuando el médico vaya quizás a pincharlo, el tipo esté con otra disposición. Y eso es fundamental en el rol de ustedes. Lo último que les quería situar, cuando estaba armando como la presentación, en los años 40 en Austria hubo un médico, no sé qué formación tenía, pero sí sé que era psicoanalista y que hizo como una investigación con niños internados. Bebés muy chiquitos, de 0 a 3 meses, y después seguía haciendo como un seguimiento longitudinal. Tenía como 2 grupos controles. Los niños que, la misma cantidad de niños, las condiciones edilicias, todo era igual. Los niños que recibían un trato más de 1 a 1, en realidad, habían unos que estaban hospitalizados con madres reclusas, madres presas, que les permitían ir a darle de comer y asistirlos. No estaban todo el tiempo, pero iban y venían. En esas condiciones, ¿no? Una señora presa. Los otros tenían, había una enfermera por cada 10 niños. Todas las necesidades básicas estaban cubiertas. Alimentación, limpieza, lo edilicio, lo que se les ocurra estaba cubierto. Los niños que tenían una enfermera cada 10 terminaban muriendo antes de los 4 años y generaban un síndrome que se llama de hospitalismo. El médico se llama Spitz y describió el hospitalismo, que tiene que ver con la carencia fundamental, que es la carencia de contacto, de afecto. La necesidad humana más básica es la de tener contacto y afecto, y esto se ve en la clínica. Los pacientes que no reciben esto no tienen buen pronóstico. Por más que sean dados de alta, no tienen buen pronóstico. Vuelven a internarse, algo sucede. Muchas veces en UTI a los 6 meses se ven cuestiones postraumáticas. Ni hablar con niños. O sea, el ejemplo era el más terrible porque era en niños pequeños. El ser humano se hace en relación con los otros, que es lo que decía el colega antes. Desde que somos chiquitos hasta que nos morimos. El psiquismo está siempre en permanente construcción. Incluso en pacientes con fin de vida, hay un montón que nosotros podemos hacer para prevenir a nivel salud mental. Nosotros tenemos que pensar así la clínica. Es lo que nosotros podemos hacer y lo que podemos ofertar. Podemos ofertar un montón de otras cosas, pero si sobre la base está esta cuestión, es lo más importante que un paciente puede recibir, porque va en desmedro de todo lo que suele recibir cuando uno se hospitaliza. Así que por eso me parece que son fundamentales ustedes. Desearía que se puedan armar equipos interdisciplinarios con ustedes incluidos, pero bueno, esas ya son cosas ideales, pero apuntamos a ello, ¿no? Así que bueno, agradecerles por haberme escuchado. Es lindo ver que está tan comprometida con su vocación, porque
solo profesión, vocación, con apoyo siempre de por el hospital, cómo está con los pacientes, con los familiares, cómo busca también el trabajo en equipo, así que tan lindo, tan enganchada, y además que nos dé pautas, que a veces algunas las sabemos, ya las tenemos incorporadas, otras nos recuerdan cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que a veces no sabemos automáticamente, pero volver a explicarla, y otras las hemos escuchado, ¿no? Las definiciones que habías dado, yo nunca las había escuchado. Bueno, y antes de terminar, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, te agradecemos, primero agradecemos a las hermanas, la hospitalidad, siempre nos reciben con cariño, con amor, esta vocación tan de estar con los enfermos como vocación de hija de San Camilo, y darnos café y media luna forma parte de la vocación de San Camilo. Gracias a las hermanas, también a Salvador y a Cintia, que la verdad es que nosotros tenemos necesidad de formarnos, necesitamos gente que venga siempre a nuestra formación permanente. No podemos pensar un voluntariado sin formación, no es solo acción. Acción, formación, oración, momento de encuentro espiritual. Así que bueno, agradecemos mucho, mucho, mucho a Cintia y a Salvador. Próximo sábado es el sábado de la sanidad, no tenemos encuentro, pero hay gente del hospital, creo que era el Santoyani, que invita la actividad sobre el Ministerio de la Escucha, pero el Santoyani era Santoyani, Ministerio de la Escucha, ¿a qué hora? A las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Para aquellos que quieran, van a qué lugar del Santoyani. ¿Dónde se va a hacer? La capilla del hospital. En la capilla del hospital. Yo igualmente después lo voy a mandar a Silvia y Silvia lo manda a la actividad. Y el 28, ya 28 nos volvemos a encontrar a las 9:30, va a venir el padre Gerardo Sodi, nos habló a nosotros en el Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud, es un biblista, habla bien, no es aburrido, es un hombre sumamente atractivo, habla muy bien, y va a hablar desde el sufrimiento humano, desde la lectura de la Biblia, y algunas escenas de la Biblia, bueno, el sufrimiento humano, el Señor, porque a mí, ¿no? El dolor frente a Dios. Y para que vayan agendando, 30 de noviembre tenemos el encuentro del retiro de la Pastoral de la Salud, el retiro abierto en el seminario. Sábado 30 de noviembre va a venir el padre Pepe Vallarino. Sábado 30 de noviembre en el seminario tenemos el retiro abierto, como hacemos siempre para Cuaresma, lo tenemos para Adviento y el padre Pepe Vallarino. Así que bueno, cerramos el encuentro rezando, dando gracias a Dios. En este día el Señor del Milagro, y mañana Nuestra Señora de los Dolores. Nosotros estamos como María también acompañando al pie de la cruz, y en este día que celebramos la cruz de Cristo, el Señor del Milagro, la Santa Cruz. Oramos por todos los enfermos, por sus familias y por todos los que acompañan a los enfermos, entre nosotros como equipo pastoral. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Camilo, ruega por nosotros. Santa Josefina Banini, ruega por nosotros. Si no nombro los santos Camilo, no se sirven más. Bueno, bendiciones y gracias por venir. Nos encontramos los que quieran ir a Santoyani y nosotros. Perdón, acá una invitación de la jornada de la salud. Para los que quieran venir, nosotros el día viernes 27, a la mañana vamos a hacer una jornada de corazón y bienestar por el Día Mundial del Corazón, donde nos van a compartir dos licenciadas, van a estar haciendo todos los que son técnicas de respiración, vamos a estar tratando temas de cómo se aborda lo que es el descanso, y nuestros médicos de cardiología van a estar también dándoles información sobre el cuidado del corazón. Va a estar la licenciada Pla, que también va a dar toda una charla de nutrición. La jornada es libre y gratuita. Es el viernes 27 acá en el jardín de nuestra clínica. ¿A qué hora? A las
A las 10. Ella va a ser una de nuestras disertantes. Viernes 27, 10 de la mañana en el Jardín Y de la después vamos a compartir un rico desayuno. Exacto, sí, también un rico desayuno. Y todos los que quieran venir. Viernes 27, 10 de la mañana. A través de las redes se pueden